Soy Pedro Suñer, soy doctor en Geografía por la Universidad de Barcelona. Actualmente soy coordinador de la carrera de Geografía Humana en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa y vengo a platicar un poco de la carrera, de cuáles son sus objetivos, cuáles son algunas de las características que la hacen a esta carrera de Geografía Humana especialmente interesante para un público bastante amplio de las personas que hay en nuestra sociedad. Cuando escuchamos la palabra geografía, seguramente pensamos en mapas, estadísticas, números y términos que nos llevan a creer que se trata de una disciplina muy técnica. Sin embargo, con el tiempo se ha integrado la visión social y al individuo, dando así un sentido más humano. Para explicar qué es la geografía humana, se debería hacer un recuento muy largo de la historia de esta disciplina. Pero básicamente, en un momento determinado de la evolución de la carrera de geografía, de los estudios de geografía, los estudios de geografía estaban muy orientados hacia el conocimiento del medio físico. Básicamente las formas del relieve, los paisajes naturales. Pero dejábamos de lado al habitante que estaba construyendo esos entornos, esos ambientes rurales, las casas, las ciudades, ¿no? Y entonces, desde la geografía alemana, primero, a finales del siglo XIX, y desde la geografía francesa después, fueron incluyendo a las personas que estaban dentro de ese territorio, de esas regiones. Entonces, la primera idea que empezó a surgir era pensar en la geografía como escenario. Es decir, la geografía es un espacio en el que las personas, las sociedades, los reinos empiezan a jugar su propia dinámica, ¿no? Entonces, no cambiaba, no había relación entre el escenario y las personas que vivían en él. Era más bien un justificante, la geografía era un justificante de la historia. Para los años 70, en Europa y Estados Unidos, se da una convergencia. Por un lado, se observa que la sociedad tiene problemas laborales, de contaminación, de transporte y económicos. Es ahí que se comienza a pensar en el individuo. Y ligado a la psicología ambiental, por otro lado, se piensa que los espacios construidos afectan la forma en que el individuo toma decisiones. Entonces se vio que había una relación íntima o aparentemente íntima, entre las características de ese medio físico y el carácter de las sociedades. Entonces ahí empieza la geografía humana a manifestarse. ¿Por qué? Porque era difícil entender la variedad del mundo, la variedad de los paisajes, la variedad de los entornos rurales, los diferentes tipos de casa que hay en el mundo, sin entender a esas personas que viven y trabajan en ese entorno. Y entonces empezó a buscarse una relación más dialogante entre la sociedad y el espacio que lo ocupan. Entonces empezaron a distinguir las regiones naturales, las regiones geográficas, porque son las que construye el ser humano, las que construye la sociedad. Bueno, esto es lo que llevó directamente a la formación de la geografía humana. A mí un autor que me gusta mucho es un geógrafo francés que se llama Jean Bruns, que vivió en la primera parte del siglo XX. Este Jean Bruns hizo el primer tratado de geografía humana en lengua francesa. Ya en la geografía alemana ya se hablaba de geografía humana, pero del alemán al francés no siempre había traducciones, ¿no? Entonces, Jean Bruns lo que hace es hacer una geografía humana un poco diferente de la que se estilaba o la que se pensaba estilar en aquel entonces. ¿Qué hace Jean Bruns? Jean Bruns decide que para hablar de geografía humana tenemos que entender cómo son las casas donde vive la gente. Y entonces empieza a hacer un catálogo de las diferentes casas que se encuentran en Francia, en las diferentes regiones francesas, y no solamente en Francia, sino en otras regiones del mundo. Cómo habita el ser humano el espacio en el que vive. Cómo construye su casa, con qué materiales. Los tejados, las paredes.
cómo son los espacios en los que se dedica a la agricultura, a la ganadería, dónde se almacenan estos productos, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Después dice, bueno, voy a pensar cómo se vinculan las casas entre sí. Y empieza a estudiar los caminos. Los tipos de caminos que puede haber. Las que comunican una casa con otra, pero también los caminos que llevan el transporte de carga, la ganadería, el pan, bueno, el grano más bien, hacia las ciudades. Y vamos a pensar un poquito más allá. Vamos a pensar en cómo se comunican las ciudades. Y empiezan a construir carreteras. Y se piensa en la carretera. Y se piensa en las grandes vías de comunicación. Entonces empezamos a armar el espacio terrestre propiamente. Primero las casas, los medios de comunicación, después los espacios que estamos modificando, las zonas campesinas, las zonas de los campos, las zonas de pasto, los bosques, después las minas, es decir, todo el elemento que conforma el espacio terrestre. Eso es la geografía humana que a mí me gusta, ¿no? Y que se empieza a instaurar a principios del siglo XX. Bueno, es una geografía rural, muy rural, ¿no? En el sentido de que es el hombre, el ser humano, que construye ese espacio, ¿no? Pero con la Segunda Guerra Mundial se acaba el bucolismo del espacio y entonces empezamos a pensar otro tipo de geografía humana. ¿Cuál? Pues la geografía económica, la más económica, la que vincula el consumidor con los productos que se traen a los almacenes, a las tiendas, etcétera, etcétera. Pero no solamente esto, vamos a hablar de la geografía del transporte, o vamos a hablar, es decir, cómo se transportan las mercancías, aviones, coches, trenes, ¿no? La red de ferrocarriles, la red de aviación. Y no solamente, vamos engrosando las cosas, vamos buscando temas específicos de la geografía humana, es decir, cómo se construye el espacio terrestre, y cada vez con mayor especificidad. Pero se abandona de nuevo al ser humano. Ya no es esa persona bucólica que construye el espacio, sino que ya es un ser productor, consumidor, pagador de impuestos, ¿no? Y esto llega hasta los años 70. Es decir, lo que interesaba a la geografía humana hasta los años 70 era el espacio terrestre. Y de rebote estudiamos a la sociedad que está allá construyendo ese espacio. Pero se hace poco énfasis en el individuo y más en la forma como el ambiente afecta la toma de decisiones, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto viene de la psicología ambiental, que empieza a tener influencia en esa geografía humana que se empieza a construir también en los años 50. La transición hacia la geografía humana hizo a la geografía pasar de ser solo algo cuantitativo a algo social, a contemplar a la sociedad y al individuo como los constructores del espacio en donde viven. Nunca yo me hubiera creído que la geografía fuera una ciencia social. Para mí la geografía está aparte de la sociología, la antropología, de las disciplinas de las ciencias sociales. Era más bien próxima a la geografía física que no a otra. Pero en los años 70 la geografía pega un giro, hace un giro y se vuelca también a mirar la sociología, la antropología, la psicología, ¿no? Otras disciplinas que son próximas, ¿no? La historia misma, ¿no? Entonces se da cuenta de que no podemos construir geografía sin tener a la vista los conceptos que se usan en otras disciplinas y cómo eso se incorpora a la construcción del espacio. Y a su vez, las ciencias sociales hacen lo mismo. Si ese espacio parecía construido, ya es inamovible, que simplemente es el lugar donde vivimos y ya está, las otras ciencias sociales dicen, esta sociedad vive en un espacio, esta sociedad construye el espacio. De hecho, el espacio es un producto de la sociedad, ¿no? Entonces ya se da un vuelco de las ciencias sociales hacia el espacio y de la geografía hacia las otras ciencias sociales. Entonces ya es un diálogo, no es aquella cosa, ya están las ciencias sociales, aquí está la geografía, sino ahora es un diálogo entre la geografía con las otras hermanas, ¿no? Tengo un profesor, que tuvo bastante influencia en mí, que decía, en relación, por ejemplo, a la relación entre la geografía y la historia, ¿no?
decía, es que la geografía y la historia son como dos hermanos siameses, ¿no? Pero unidos por la espalda. Cada uno ve hacia otro lado. Y en realidad esto se podría aplicar a todas las ciencias sociales, ¿no? Es decir, somos hermanos siameses, nacimos en el mismo espacio, quizás con las mismas condiciones, pero estamos unidos por la espalda. Entonces, como estamos unidos por la espalda, cada uno otea a diferentes lugares, ¿no? Esto es lo interesante. Ahora se trata de separar, no separar a estos hermanos siameses, sino que la cabeza se gira un poco para dialogar entre ellas, ¿no? En México existen escuelas donde se puede estudiar geografía. Por ejemplo, en la Ciudad de México, en el Estado de México. En México se puede estudiar geografía en diferentes estados de la República. Por ejemplo, en la Ciudad de México, el Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Veracruz y San Luis Potosí. Pero solamente en la UAM Iztapalapa se forma especialistas en geografía humana. Y aunque es una carrera que aún no tiene mucha visibilidad para estudiantes de bachillerato, lo cierto es que está cobrando cada vez más relevancia y necesita de personas que les guste observar y preguntar. Y entonces se empieza a pensar que el primer espacio en el que vivimos es una cosa llamada lugar. El lugar es, lo que dice Edward Randolph, ¿no?, la primera experiencia geográfica que tenemos, ¿no? Y entonces ese lugar que habitamos, que construimos, ese espacio con el que nos identificamos, también debe formar parte de la geografía humana. Ahí es donde entramos con la geografía humana que se está aplicando en la UAM Iztapalapa, ¿no? Entonces, la riqueza de la geografía humana que se está trabajando en la UAM Iztapalapa viene de esa vivencia del espacio, de esas sensaciones o esas percepciones que el ser humano tiene al ocupar un espacio, al incorporarse a un espacio. El ser humano no solamente vive en un lugar, sino lo habita. Y la palabra habitar creo que es importante, porque lo estamos construyendo cotidianamente, ¿no? Nuestro día a día es construir espacios, ¿no? Y eso es a donde llega la geografía humana, ¿no? La geografía humana actual, es decir, a un espacio construido, un espacio vivido, vivenciable, y con una temporalidad también vivenciable, ¿no? Entonces, la geografía humana actualmente se está tendiendo más hacia el individuo, hacia las condiciones del espacio en el que vivimos, cómo construimos ese espacio individualmente, socialmente, cómo nuestras ideas influyen en la forma como percibimos los espacios, y son espacios que nos favorecen o que tenemos cierta estima, lo que llaman topofilias, o aquellos espacios que nos pueden proporcionar cierto miedo por razones culturales o por malas experiencias, etc. Ya hablamos de topofobias, por ejemplo, ¿no? Es decir, son un montón de elementos que se van incorporando poco a poco a esta geografía humana que estamos trabajando, ¿no? Y eso que se está haciendo en la UAM Iztapalapa. Es decir, estamos incorporando las últimas tendencias de la geografía, ¿no? La geografía humana, más bien. ¿Qué sucede? Que dentro de la geografía hay muchas líneas, ¿no? Está la geografía física, la geografía social, la geografía económica, ¿no? Entonces, bueno, cada uno tiene su departamento, tiene sus líneas de investigación. Lo que distingue geografía humana de la UAMI es que es la única dedicada a geografía humana. Es decir, la parte dedicada al medio físico es muy pequeña o relativamente pequeña. Tenemos una línea de estudios ambientales, pero siempre ligado a los problemas sociales, ¿no? No es exclusiva de geografía física. La geografía física ocupa un trimestre y un poquito más. Y con esa perspectiva más innovadora de la geografía humana, es decir, la más próxima al individuo. También nace en un contexto interesante. Piensa que estamos en un departamento de sociología y a su vez en la división de ciencias sociales y humanidades. Por ejemplo, en la UNAM está dentro de la Facultad de Filosofía y Letras, próxima a Historia, próxima a otras disciplinas, pero es una cosa y tiene otro rasgo, y es geografía. Esta no, esta nace directamente en conversación directa con sociología, antropología, con todas las ciencias que están dentro de la división de ciencias sociales y humanidades, ¿no? ¿Qué pasa? Que la geografía que se estudia en bachiller, en secundaria, etc.,
pues es la típica geografía que todo el mundo conoce, la del Atlas, ¿no? O la de las estadísticas, ¿no? Y esto no es la geografía, bueno, es una parte de la geografía, ¿no? Quizás la más conocida y divulgada. Pero la geografía humana es, ya lo he explicado, es algo que se ha de vivir. Hay un término que a mí me gusta mucho, que es de un geógrafo francés que no escribió mucho, no tuvo muchas publicaciones, que desgraciadamente su obra se descubrió tarde, que es Éric Dardel, y tiene un concepto muy interesante, el concepto de geograficidad. La geografía nace de la Tierra, pero nace junto al ser humano que la construye, ¿no? Entonces es una geografía muy vivida. En realidad a mí me gustaría alentar a aquellas personas que les guste recorrer lugares, que les guste entender cómo trabaja la gente, cómo vive la gente, preguntarse, pues eso, de qué manera se ganan el pan, o de qué manera se ganan el salario, de qué manera duermen, de qué manera organizan el espacio de su casa, de qué manera ocupamos las calles, de qué manera salimos al campo, ¿no? Esto es lo que atraeré más al futuro profesional de la geografía o al que le estudie los temas geográficos. En cuanto al campo laboral también hay desafíos, pero las áreas de acción son varias. La administración pública, la educación, creación de modelos territoriales y servicios urbanos. Las y los geógrafos tienen la conciencia de que para que la sociedad funcione, debe funcionar el individuo dentro de sus espacios. Bueno, el problema es que no es solamente de qué va a trabajar un geógrafo o una geógrafa, sino un geógrafo humano, que es el problema principal. Parece como si hemos quitado la parte física, la parte más técnica, nos quedamos con una partecita muy ligada a cuestiones muy economicistas o sociales o urbanas, que son importantes, pero que no cumplen, ¿no? Y después tenemos un problema básico en geografía. La geografía siempre es un problema, ¿vale? Sobre todo a la hora de encontrar trabajo. ¿Por qué? Porque el geógrafo siempre ha trabajado, digo geógrafo sin ánimo sexista, digo en general, ¿no? El geógrafo siempre ha trabajado con la administración pública. ¿Dónde? Primero en la educación. Entonces falta geógrafos metidos a impartir educación de la geografía, ¿no? Es decir, habría que formarlos en ese ámbito. ¿Dónde más trabaja el geógrafo? El geógrafo debería trabajar también en el ordenamiento urbano, en el ordenamiento territorial, en servicios urbanos o servicios territoriales. Es decir, todo lo que tenga que ver con el espacio, el geógrafo debería estar presente. ¿Qué sucede? Han sucedido dos cosas. Primero, que el perfil del geógrafo no siempre ha interesado a la administración pública, y menos en México. ¿Por qué? Porque no se sabe qué hace. Como hace tantas cosas, se dedica a poco. Es decir, el geógrafo se vende mal, no es buen vendedor de su trabajo, no es buen vendedor de lo que está haciendo. Entonces lo que hemos de aprender a hacer es vender nuestro trabajo, lo que estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, ese es el principal problema. Entonces competimos mal con urbanistas, competimos mal con arquitectos, ecónomos, sociólogos, porque aparentemente ellos hablan mejor, ellos tienen técnicas de estudio, ellos dibujan muy bien o presentan muy bien las cosas, y el geógrafo siempre ha pasado a segunda fila. Pero el lugar donde debe trabajar el geógrafo es en la administración pública. ¿Por qué? Porque la gente tiene muchos problemas que resolver, y el geógrafo está particularmente formado para esto. No solamente en esto, el geógrafo tiene la peculiaridad de que es capaz de integrar todos los conocimientos. Para ser geógrafo humano o geógrafa humana, no quiero distinguir entre sexos, ¿no? Debe saber de muchas cosas, debe aprender a leer de todo, desde cuestiones económicas, sociales, psicológicas, antropológicas, arquitectónicas, urbanistas, cuestiones de aguas, de clima, todos esos temas los tiene que saber, los tiene que conocer. Él ha de ser capaz de leer estas cosas. ¿Por qué? Porque el geógrafo está
básicamente formado para integrar, para sintetizar conocimientos diversos y darle respuesta a lo que estamos observando. Entonces, es capaz de trabajar muy bien con grupos multidisciplinarios y capaz de integrar o entender a todos los que están aportando alguna cosa. De tal manera que el geógrafo o la geógrafa que salga de la carrera ha de saber de dar respuesta a lo que pide la gente, a lo que pide la sociedad, ¿no? ¿A partir de qué? A partir de incorporar o integrar conocimientos diversos, ¿no? El geógrafo humano puede participar en temas de ordenamiento territorial y urbano, es decir, dónde queremos las cosas y dónde se pueden poner. Debe ser muy consciente de que lo principal es que la sociedad funcione, pero para que la sociedad funcione debe funcionar el individuo, dentro de la sociedad, no individualmente o aparte de la sociedad. El individuo está dentro de la sociedad, ¿no? Tengo que hacer, no sé, una autopista, un tren de alta velocidad. ¿A quién va a beneficiar? ¿Nos va a ayudar a todos o va a beneficiar solamente a un pequeño grupo de la sociedad? Bueno, son preguntas que nos podemos hacer. Pero lo principal es el modelo territorial. Si hablo de un modelo territorial, hablo de un modelo social. Y si hablo de un modelo territorial y social, hablo de un modelo político. Entonces la geografía está en esos ambientes. Primero, vamos a discutir cuál es el modelo de territorio que queremos. ¿Para qué queremos el territorio? ¿Qué le pedimos al territorio? Y después vemos si tecnológicamente y socialmente nos beneficia o nos perjudica. Y aparte ambientalmente, evidentemente, ¿no? Que somos útiles. Que no hacemos conocimiento teórico y nos olvidamos, que no solamente hacemos descripciones, sino que explicamos las cosas. Y no solamente explicamos las cosas, sino que damos continuación a futuro. Es decir, hacia dónde van las cosas, ¿no? El geógrafo tiene la capacidad o tiene una sensibilidad especial para entender cómo está estructurado el ambiente en el que estamos moviéndonos, ¿no? Ambientes urbanos, ambientes naturales, ambientes rurales, ¿no? Ambientes fabriles, ¿no? Entonces, esa sensibilidad ha de servir para organizar mejor los espacios. El geógrafo puede ayudar a que esos espacios mejoren en calidad, que la vida laboral sea mucho más digna que lo que ha sido hasta ahora, mucho más segura, mucho más equitativa, que no tengas un problema de accidentes laborales por no haber tenido en cuenta, pues eso, las condiciones de trabajo, las condiciones de transporte, las condiciones, ¿no? Yo creo que la pandemia nos ha dado una lección de geografía brutal. ¿Qué nos está diciendo? Que la geografía es importante para explicar la pandemia. En un punto determinado del mundo se generó un virus que ha cambiado prácticamente la forma de vida de mucha gente. Y hemos visto que ese virus, que es una cosa bien pequeñita, ¿no?, ha incidido sobre todo en aquellos ambientes urbanos que había problemas ya, problemas sociales, problemas laborales, problemas económicos, es donde más ha incidido. Entonces nos está diciendo, ojo, en estos ambientes es donde tenemos que trabajar. ¿De qué manera? Por otro modelo de ciudad. Una ciudad mucho más abierta, más conectada con los entornos, que los entornos exteriores a la ciudad estén dentro de la ciudad, estén conectados, que haya corredores verdes, que haya circulación de especies, ¿no?, que haya espacios libres, que haya, no sé, un montón de elementos que la ciudadanía necesita para el día a día. Hombre, estamos tan agobiados, lo voy a decir en español, tan agobiados o tan tensos por la necesidad de tener sustento, que nos hemos olvidado de que el aire, el agua, los alimentos tienen que ser de calidad, ¿no? Y que el día a día debe ser de calidad. Este año, la licenciatura en Geografía Humana de la UAM Iztapalapa cumple 20 años, que han celebrado con conversatorios, presentaciones de libros y conferencias para seguir dando a conocer las aportaciones de esta profesión a la sociedad. Bueno, yo creo que 20 años de historia ya es un buen número, ¿no? Ya es una generación. Ya son gente que empezó a los 23 o 18 años, ya tienen 38, 40 años, muchos que han cursado la carrera, ya son gente profesionista, algunos han conseguido trabajo en temas próximos a la geografía, otros no tanto, pero el bagaje que han tenido estos estudiantes ya egresados creo que es importante. ¿Qué les ha permitido la geografía? Primero, darse cuenta de que los conocimientos que han adquirido a lo largo de la carrera
les son útiles para entender el día a día, para poder criticar, para poder tomar decisiones incluso políticas. Voto o no voto a tales personas, voto o no voto esas ideas, voto o no voto. Han salido personas con un sentido crítico muy marcado. Y esto es importante. Sobre todo esta carrera ha enseñado a pensar a la gente que estamos aquí, ¿no? Incluso a los profesores mismos, hemos aprendido mucho, ¿no? Sin ir más lejos, hemos de saber leer, pero también hemos de saber escribir, ¿no? Eso es importante, ¿no? Y comunicar, desde luego. Entonces yo creo que 20 años da para mucho y además para reflexionar sobre lo que hemos hecho y lo que nos queda por hacer. Por ejemplo, tenemos una deuda, creo que muy clara, con los temas tecnológicos. No los debemos ver como algo aberrante o como algo que no debemos abordar, sino como parte que podemos aprovechar para poder impulsar una carrera con mucho más empuje, más próxima a las necesidades de la sociedad, pero también el contexto en el que están viviendo nuestros estudiantes, que es muy tecnológico. Entonces, esa parte la tenemos que incorporar. Debemos ser críticos también con la tecnología, pero aparte tenemos que reforzar aspectos clásicos de la geografía que creo que tienen un potencial importante, temas de geografía urbana, geografía histórica, geografía económica, geografía regional, geografía política. Creo que se deben reforzar, creo que tienen mucho interés, no solamente para la geografía, sino para otras carreras, y podemos hacer algo muy interesante, o podemos ofrecer productos muy interesantes para todas las personas que se interesen en estos temas. Yo creo que hay mucho campo todavía. Yo creo que nos esperan 20 años más de vida, ¿no? Y ojalá que muchos estemos todavía aquí para contarlo.